Es un honor para mí, pero no soy yo quien puedo decir que soy musulmán. No, es Alá glorificado sea quien puede decir si soy musulmán o no. Es Alá quien puede honrarme de ser musulmán o no. Y si estoy sometido a Dios, con la voluntad de Alá, quiero estar sometido a Él, si me acepta. Mehdi, cuando abrazó el Islam, pues no sabía nada. Pero hoy es mejor que algunos nacidos musulmanes. El Islam es un gran honor y un gran gracias de Alá, que nos permite ir al paraíso, pero también es una gran responsabilidad. Oh Alá, manténles firmes en la senda de la fe y recompénsalos con el mejor rango en el paraíso, al igual que les recompensaste con la guía del Corán. Con el Corán me guié. شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا نور الحنايا والطلوع Mi nombre es Mehdi Mathieu antes de abrazar el Islam. Soy de origen belga, tengo 32 años, siempre he vivido en Bélgica. Gracias a Allah acepté el Islam a los 19 años en 2001. Mehdi, el belga, es una persona tierna, simpática y muy educado. Me encontré con él en Bruselas. Tuve una educación cristiana, recibí clases de religión cuando era pequeño. Desde los 6 años hasta los 12 o 15 años. Es curioso que las cosas que querían enseñarnos, un niño las aceptaría sin reflexionarlas. Pero las cosas que nos enseñaron acerca de la Trinidad, es decir, que hay Dios, el Hijo de Dios, etc., son cosas que nunca entraron en mi cabeza ni en mi corazón. Como si Allah hubiese querido protegerme de eso. Siempre he creído que hay un único Dios y sin hijo. Para mí, Jesús siempre ha sido Jesús, hijo de María. Un humano y un profeta, hijo de María. Antes de su Islam, Mehdi trabajaba como voluntario ayudando a los indigentes. Esto demuestra la pureza de su corazón, que es propenso a hacer el bien. En ese momento empecé a trabajar como voluntario en un centro de refugiados. Es decir, familias que llegaban a Bélgica dejando sus países en guerra o en una situación difícil. Y tenía un corazón más abierto y no ennegrecido con pecados. Pecados que me impedían recibir mensajes o ver ciertas señales. Y buscar el bien en comparación con otras personas de mi edad que solo buscan divertirse. No sé si es mi propia iniciativa o es Allah, glorificado sea, que me atrajo. Porque en un hadith qudsi que usted conoce mejor que yo, Allah dice que cuando damos un paso hacia Él, Él da más pasos hacia nosotros. Y si buscamos el bien, encontraremos el bien. Si buscamos a Allah, glorificado sea, Él viene hacia nosotros. El Islam es así, ¿y cómo debemos hablar de ello? Mehdi visitó Burkina Faso para llevar a cabo labores de socorro, y ahí abrazó el Islam.
Durante ese viaje hubo señales que uno comprende más tarde. Tal vez Allah quiso probar si mi corazón estaba dispuesto. Llegué a Burkina Faso y sabía que la mitad de la población era musulmana. Cuando llegué, lo primero que oí fue la llamada a la oración, adán. Era la primera vez que lo oía. Durante mi estancia en ese país me levantaba a la hora del Fajr para escuchar el adán. Estoy durmiendo en mi cama, pero escuchaba el adán, la llamada a la oración. Durante este viaje también fue la primera vez que entré a una mezquita. No era una mezquita prestigiosa, como se puede imaginar, con muchos adornos. Era una mezquita sencilla. Cuando entré por primera vez a esta mezquita fue como entrar a la casa de Dios. La casa de Allah, sin saber lo que era. Sentí emoción. No pude sentarme, me quedé de pie mirando lo que había a mi alrededor. Me quedé impresionado. ¿Cómo empezaste con el libro de Allah, glorificado sea el Corán? ¿Cómo empezaste a leerlo? Después de este viaje y las señales que recibí, es así como interpreto que Allah me probara para ver si mi corazón estaba dispuesto a recibir el mensaje. Fue después de este viaje y a través del hermano de un amigo, es decir, de una persona que no era cercana a mí. El hermano de un amigo que hizo que tenga el Corán entre mis manos. Realmente fue un momento emotivo el hecho de recibir un Corán el lunes por la mañana en mi clase. Y me acuerdo perfectamente cómo fue. Fue un momento que me marcó mucho. Me emocioné mucho y me sentí honrado de recibirlo. Tenía algo en mis manos que no era como los otros libros. Sentí honor de tenerlo y respeto hacia este libro que era más que un libro. بكلام ربي يا فؤادي أشرقت روحي وتلهج للإله لساني. Estaba deseoso e impaciente de leer el Corán y ver lo que hay dentro. Y descubrir este libro. Deseaba volver pronto a casa para hacer correctamente las abluciones y poder coger el Corán con mucha precaución. Cuando lo abrí entre mis manos sentía temor, porque no es un libro cualquiera, es el Sagrado Corán. El capítulo de Abraham fue la primera señal para que Mehdi encuentre el camino recto. Allah Altísimo dice en el inicio del capítulo: Alef, Lam, Ra. Este es el libro que te hemos revelado para que saques a los hombres de las tinieblas a la luz. Glorificado sea Allah. Cuando recibí el Corán por primera vez, antes de cogerlo y abrirlo, hice la ablución. Y no sabía cómo se hacía. Entonces me lavé las manos, la cara y lo abrí sin haber consultado el índice. Solo lo hojeaba. Luego llegué al capítulo de Abraham y la mesa servida. Fueron los primeros capítulos que empecé a leer enteros. En relación con el contenido fue más tarde cuando comprendí por qué había leído primero estos capítulos, que eran explicaciones o respuestas para las preguntas que tenía. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال
قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله. Con este Corán, Allah, glorificado sea, guió y abrió el Corán de Mahdi al Islam. أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا نور الحنايا والضلوع لله أعلنت الرجوع. Como dicen, una sola mano no aplaude. Al principio Córdoba Internacional fue un sueño y hoy ya es una realidad. Una realidad que solo es posible con vuestra colaboración. Une tus manos a la nuestra y apóyanos a mantener este proyecto pionero. أسلمت روحي للإله. Aún me acuerdo cuando la gente me preguntaba si ya era musulmán. ¿Eres musulmán? Les decía que Allah sabe mejor. Con la voluntad de Allah seré musulmán. Porque es un honor para mí, pero no soy yo quien puedo decir que soy musulmán. No. Es Allah, glorificado sea, quien puede decir si soy musulmán o no. Es Allah quien puede honrarme de ser musulmán o no. Y si estoy sometido a Dios, con la voluntad de Allah, quiero estar sometido a Él, si me acepta. Si soy lo suficientemente apto o merezco esta religión. Es más, esta pregunta, a la hora la que las personas que me habían hablado del Islam, del Corán, sin que pregunte yo sobre ello, yo organicé el encuentro con ellos. Les busqué y cuando me encontré con ellos, me hablaron de lo que había en el Corán y algunos aspectos milagrosos que hay en el Corán, como es el caso de los descubrimientos científicos. Fueron estas personas quienes me ayudaron a entrar en el Islam. Me dijeron que solamente tenía que pronunciar el testimonio de fe y me explicaron en qué consistía y cómo pronunciarlo. Fue un momento realmente emotivo. Glorificado sea Allah. بهداية من فضل ربي جمال وقلبي يخضر إحساسي ودربي وملامحي حين اهتديت. El Islam es un gran honor y una gran gracia de Allah, que nos permite entrar al paraíso, pero también es una gran responsabilidad. Sobre todo mantener nuestro Islam y nuestra fe, porque es algo que sube y baja. Podemos hacernos muchas preguntas para saber qué hemos hecho para el Islam, ya que el mensajero de Allah hizo mucho para que el Islam llegue hasta aquí, en Bélgica. Si comparamos lo que hizo él y lo que hemos hecho nosotros para que llegue más lejos,
hay que hacerse estas preguntas porque somos responsables de lo que es y de lo que será de ello, y lo que habrá en nuestros corazones y lo que haremos para difundir y propagar el Islam. Ahora estamos de camino a la mezquita. En esta mezquita tienes una historia bonita. Es la mezquita de Abu Bakr. ¿Qué historia tienes en esta mezquita? Fue en la mezquita de Abu Bakr donde me encontré con Sheikh Mahmoud. Sheikh Mahmoud fue mi primer profesor y el único que me ayudó a avanzar el aprendizaje del Corán. Mehdi se preocupó por aprender el Corán y la lengua árabe en la mezquita más cercana a él, de manos del Sheikh Mahmoud. Alabado sea Allah, las coincidencias de la vida. Resulta que este Sheikh es de Burkina Faso. Vi que Sheikh Mehdi era diferente de los otros hermanos que abrazaron el Islam. Es lo que Allah ha querido. Diferente de los demás. Es lo que Allah ha querido. ¿En qué es diferente, por ejemplo? Mehdi se esfuerza mucho para aprender el din. Él ama el Islam y ama sus enseñanzas. A todas horas habla del din. Ningún día le oí hablar de la vida mundana. Solo habla del din. Siempre anhela conocer más sobre su religión. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا نفحة القرآن فوحي عطرا على قلبي وروحي يا بلسما يطوي جروحي لولا الهداية ما ارتويت. Abracé el Islam después de haber aprendido el capítulo de la apertura en árabe. La había memorizado antes en aceptar el Islam. La aprendí porque me gustaba mucho ese capítulo. Antes de convertirme al Islam, ya la había estudiado en francés. Fue un amigo quien me enseñó a leer y aprender el capítulo de la apertura. Con un pequeño libro transcrito fonéticamente, me enseñó el capítulo del monoteísmo y el Al-Kawsar. Después seguí aprendiendo solo con ese libro de fonética, pero con dificultad de pronunciación. Letras en árabe que no existen en francés. Ha, kaf, cha, etc. Un gran problema para mí de pronunciación. Mehdi se esforzaba en ir a la mezquita para realizar el rezo en congregación. Cuando se ausentaba el almuecín, era él quien llamaba a la oración. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. No se sabía el Adán, pero cuando venía escuchaba a uno de nosotros llamar a la oración. Poco a poco se lo aprendió y un día me dijo que quería realizar el Adán, como lo escuchó en Burkina Faso. Después de abrazar el Islam, gracias a Allah, ¿tu familia no se molestó? Son muchas las cosas que cambian con el Islam. Y gracias a Dios, muchas cosas mejoran también. La relación con los padres, la cuidamos y damos mucha importancia a los padres. Gracias a Dios, no fueron hostiles conmigo cuando acepté el Islam. Tampoco se opusieron. Les daba igual que fuera musulmán, budista u otra cosa. Mientras esté contento, que hiciera lo que quisiera. No tuve dificultades, tampoco ánimos, no consideraron que era algo malo. Es mi elección. Hago lo que quiero y punto. Esta religión es una misericordia de Allah. Fue revelado a nuestro profeta Muhammad, la paz sea con él, para sacarnos de las tinieblas a la luz. Esta religión solo se puede hacer aprendiendo y siguiendo las enseñanzas. Como ves, Mehdi entró al Islam sin saber nnada de esta religión, pero hoy en día es mejor que algunos nacidos musulmanes.
ثبتني يا الله على طريق الهدى ثبتني يا الله على طريق الهدى فكل ما أخشى سوء الختام غدا. El sitio web nquran.com, que se interesa al noble Corán, que Allah recompense con el bien a sus responsables, participaron con nosotros en esta obra de caridad para recibir la bendición de Allah. ¿Cuáles son tus deseos, Sheikh Mahdi? Hay un proyecto que intentamos poner en marcha, que consiste en construir una pequeña biblioteca en la mezquita de Abu Bakr, la de Sheikh Mahmoud. Hicimos un llamamiento a donantes, a la gente que acude al rezo en esa mezquita, a donar libros, pero desafortunadamente hubo pocas donaciones. Éramos limitados en cuanto a medios para comprar muebles para colocar los libros. Con la voluntad de Allah, estaría muy contento si pudiéramos tener una verdadera biblioteca en la mezquita, con libros y CDs de Corán y que sea accesible para todos. Sobre todo que la ciencia esté al alcance de todos, para permitir a la gente que acude a la mezquita, como es mi caso, sacar provecho de una enseñanza en esta mezquita y que otros puedan aprender lo que yo aprendí, y más en la mezquita de Abu Bakr, si Dios quiere. Te prometo, con la voluntad de Allah, que este deseo será realizado con el apoyo de nuestros hermanos en el portal web de nquran.com. Que Allah te bendiga. ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي الدامي ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي الدامي ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت مع القرآن اهتديت فيشرق الصبح والحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب القرآن